Frederick Skinner nació en 1904 en Pensilvania. Escribió en 1938 un libro titulado La conducta de los organismos, en la cual introdujo sus estudios sobre el condicionamiento operante. El condicionamiento operante se puede definir como la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basados obviamente en un método experimental. Es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Skinner afirma que el condicionamiento operante modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla, puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. Skinner afirma que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de depresión, lo que quiere es salir del aprieto y no propiamente aprender o mejorarse. Se sabe que para que tenga efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir las respuestas inmediatas. Como el maestro tiene demasiados alumnos y no cuenta con el tiempo para ocuparse de las respuestas de ellos, uno a uno tiene que reforzar la conducta deseada aprovechando grupos de respuestas. Skinner considera que la finalidad de la psicología es predecir y controlar la conducta de los organismos individuales. En el condicionamiento operante, se considera a los profesores como modeladores de la conducta de los alumnos. Hay varios ejemplos en cuanto al aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje por reforzamiento es el aprendizaje en el cual la conducta es nueva para el organismo, que aumenta su frecuencia de aparición luego de recibir algún estímulo reforzante. El aprendizaje por evitación, donde el organismo adquiere una conducta nueva que termina o impide la aplicación de algún estímulo desagradable y aumenta la frecuencia de aparición de esa conducta para que no regrese. El aprendizaje supersticioso, que es el aprendizaje donde alguna consecuencia casualmente reforzante o aversiva aumenta la frecuencia de aparición de alguna conducta. El aprendizaje por castigo, que es donde un organismo aumenta la frecuencia de aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron ningún estímulo aversivo o desagradable. O el olvido, todas las conductas que no reciben o que dejan de recibir reforzamiento tienden a disminuir su frecuencia de aparición y a desaparecer. Para Skinner hay reforzadores. Positivo, por ejemplo, donde dice que todo estímulo que aumenta la probabilidad de que produzca una conducta. O el negativo, todo estímulo aversivo que al ser retirado aumenta la posibilidad de que se produzca la conducta. La extinción, que se produce cuando un estímulo que previamente reforzaba la conducta deja de actuar. El castigo, al igual que la extinción, funciona para reducir la conducta. El múltiple, aplicación de dos o más programas diferentes. El compuesto, el refuerzo de dos o más respuestas con uno o más programas. También el concurrente, el refuerzo de dos o más respuestas con uno o más programas. El castigo, que es cuando se utiliza un estímulo aversivo para obtener la reducción en la tasa de una respuesta. Aquí podemos hacer una diferenciación entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Por ejemplo, el condicionamiento clásico es un estímulo neurológico que se convierte en un reflejo asociado. Por ejemplo, el sonido de la campana se asocia con la salivación. El reflejo, una simple conducta innata, es la que produce una respuesta inevitable ante la modificación de la situación ambiental. Es una combinación de los factores estímulo-respuesta, lo cual es interna e innata. El condicionamiento operante, por otro lado, nos dice que la conducta humana es producto del reforzamiento operante. Ejemplo, el individuo acciona una palanca y recibe comida. No es el reflejo. El sujeto debe realizar una actividad para obtener algo a cambio. La conducta es externa, ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma.